continuar con el mismo personaje unos años después, porque no voy a explicar aquí toda la evolución de Telefónica Media, puesto que hay unas piezas de eso en el canal para el que esté interesado en ello. Solo quiero que nos quedemos en el programa del primer café, porque al final, el año 2000, don Juan Villalonga perdió el favor de don José María Aznar, también perdió el favor de don Pedro J. Ramírez, y al final, por una serie de maniobras, tuvo que irse. Y le reemplazó don César Alierta. Aragonés, de 55 años, a su experiencia al frente de Altadis, suma su presencia en el Consejo de Administración de la propia Telefónica desde 1997. César Alierta asume la presidencia. Pero siguió siendo dueño de Antena 3 y de Onda Cero Telefónica, por tanto, dueño de la cadena, el señor Alierta. En el año 2002 hay otra pelea interna, en esta ocasión Pedro J. Ramírez con César Alierta. Y el mundo inició una campaña contra el señor Alierta para intentar provocar su caída en Telefónica. En la etapa de Villalonga, en la etapa de Alierta, era el principal anunciante y todos los medios preferían mirar para otro lado frente a los abusos de sus presidentes, con tal de no perder la publicidad de Telefónica o incluso de aprovecharse de una inversión superior a costa de la que retiraran de los medios críticos. Tanto en la época de Villalonga como en la época de Alierta, el mundo sufrió periodos de retirada de la publicidad de Telefónica. A través de su sobrino y del llamado caso Alierta, que la tenía que ver con tabacalera. Bueno, no vamos a entrar aquí en ese caso. Pero el caso es que hay una campaña muy fuerte del mundo. Aquí ya no estándar. Mientras que en el año 2000 era campaña El Mundo / Aznar contra Villalonga, la de 2002 es El Mundo solo contra el señor Alierta. Pero ¿qué problema había? Que el señor Pedro J. Ramírez era tertuliano de Antena 3 Televisión en todo este periodo. Claro, lógicamente Alierta dice, oye, este señor fuera. O sea, no voy a permitir que el que está escribiendo en su periódico que yo he cometido delitos, encima aparezca en mi televisión. Y de San Sebastián, el director de Antena 3, recordemos, es el señor Buruaga, de San Sebastián dice, acato, pero voy a decir públicamente que estoy en contra. Entonces, de San Sebastián aparece en el mundo diciendo, esto lo ha decidido la cúpula de Telefónica, el señor Alierta, el señor Buruaga, el que sea, pero yo estoy en contra. Lo he aceptado porque si ellos mandan, estoy en contra. Ante lo cual, inmediatamente Telefónica dice, despedida. Sin despedirse nada, al día siguiente ya no está. O sea, después de ese caso en el mundo, ya no aparece en pantalla la señora doña Isabel San Sebastián. Primero, ¿cómo estás? Hecha polvo, creo. Pues hombre, estoy bastante chafada, sí, porque no me esperaba una cosa así. Si esto hubiera ocurrido en una cadena pública, pues estaríamos poniendo todos verde al gobierno. Como esto ha ocurrido en una cadena que pertenece a Telefónica, que es la empresa que más publicidad factura en este país, nadie puede permitirse el lujo de perder la sustancialísima cartera publicitaria que me maneja Telefónica. Y entonces a mí me ordenó el señor Buruaga, en nombre de Alierta, que le echara de mi tertulia a Pedro J. Ramírez. Y entonces yo acaté la orden, pero expuse públicamente, a través del diario El Mundo, que era una orden que me parecía injusta e incompatible con mi independencia periodística. Me dieron 1 hora para recoger mis cosas personales y salir del despacho. No me sorprende, pero va. Si es que estas anécdotas que las hemos visto muy similares en otros casos, siempre lo extrapolo a, llámalo una empresa, llámalo a la hemeroteca del buitre. Si yo en este caso me pusiera aquí públicamente a criticar, en este caso, no sé si tu trabajo o cómo funciona el canal o lo que sea de forma pública, es normal que no quisieras contar conmigo. Manuel García Durán, para que iniciaran un informativo criticando a un ministro y que usted se negó y por eso estuvo a punto de costarle el puesto. Yo, como digo, hablar de otras cosas de mí, de José Manuel García y compañía, yo no lo recuerdo, pero en cualquier caso, si me llama un ejecutivo de Telefónica y me dice que me meta con un ministro y no tiene razón, pues no me meto. ¿Por qué me tengo que meter? Yo no voy a mentir en un telediario. Podría tener una línea editorial, pero yo no voy a mentir. Hoy despide a San Sebastián como directora del primer café y usted no quiso firmar ese despido, ¿cierto? San Sebastián, la dirección de Telefónica decide que no es la persona adecuada para seguir en el primer café por una serie de historias. Me piden mi opinión y yo les digo que yo no quería seguir. Pero cuando el empresario, que es el dueño de la empresa, te dice que sí o sí hay que despedirla, yo tengo 2 opciones: o aceptarlo
la decisión de la empresa o marcharme. Prefiero en aquel momento aceptar la decisión de la empresa porque tampoco Isabel me había consultado cuando tomó su propia decisión. Dimitido, pero que no lo hizo porque usted no había consultado las decisiones que tomó. Yo le dije al señor Burbaga claramente lo que pensaba hacer. Estamos muy acostumbrados, bueno, muy acostumbrados no, pero muchos de estos periodistas que ejercen un compañerismo extremo cuando se ven en situación de poder y en situación de alta confianza de me van a llover las ofertas, de decir, no, a mi amigo le han dicho esto, pues me voy yo con él, venga, me voy contigo. El efecto de carrusel deportivo, ¿vale? Con tiempo de juego. Todos se lo podían permitir porque es que iban a acabar todos juntos con trabajo, no había ningún problema. Pero en este caso Ernesto Sáenz de Buruaga tiene un puestazo que es complicado que se lo den en otra cadena. ¿En cuál se lo van a dar? ¿Le interesa volver a Televisión Española? ¿En qué otra privada como Antena 3 hay? No hay en ese otra. momento, en teoría, que lo he dicho mal antes, don Ernesto Sáenz de Buruaga era el mandamás, porque era el consejero delegado. Que lo que pasa es que la gente, o sea, se supone que tenía el mismo poder que don Pablo Basile en ese momento en Telecinco. Otra cosa es que la gente no lo creía así porque entendía, usted es consejero delegado por sus enemigos, o básicamente decían por la influencia Moncloa. Pero en la práctica, o sea, sus enemigos nunca le vieron a él como poder, sino como el guiñol de la Moncloa. Pero a lo mejor no era verdad. El caso es que legalmente era el consejero delegado de Antena 3, con lo cual en ese momento eres, con perdón, Dios en Antena 3, se supone, en ese momento. Aunque por debajo, sí, del propietario, que es Telefónica. Es difícil. Fíjate que él dice una cosa, Isabel San Sebastián tampoco me consultó. Bueno, es que es cierto que son unas declaraciones que no hay que ser muy inteligente para saber que te van a perjudicar. Yo no creo que ella se sorprendiera cuando la despiden. No sé qué esperaba. Quiero decir, cuando ella hace unas declaraciones así... Ella es otra columnista del Mundo. Lo que pasa es que no creo que valore más ser columnista en El Mundo con Pedro J. Ramírez que ser presentadora de Antena 3 Televisión. Ahora bien, también recordemos que si en ese momento ella se quedaba en Antena 3 tras echar a don Pedro J. Ramírez como tertuliano, su enemigo era Pedro J. Ramírez. Básicamente tenía que elegir ¿con quién quieres pelearte? ¿Con Pedro J. Ramírez o con Telefónica? Y dijo con Telefónica. O bien porque tenía más miedo a don Pedro J. Ramírez o porque era más leal a don Pedro J. Ramírez. Bueno, hay una realidad. Y es que Telefónica no iba a estar haciendo no íbamos a ver una campaña ante Isabel San Sebastián desde Telefónica. Isabel San Sebastián desaparece y cuando desaparece. Se acabó. Pero si Isabel San Sebastián se queda en Antena 3, estoy muy seguro de que habríamos visto grandes columnas de opinión de Pedro J. Ramírez haciendo sus ironías, sus críticas, etcétera, etcétera, de vez en cuando. Pedro J. hizo un artículo contra Buruaga diciendo el botones de Telefónica, le apodó el botones de Telefónica en ese momento. Pero aquí no acaba la cosa porque hay una tercera pata en esta historia, que es quien sustituye. Una tertuliana que estaba en el primer café y a quien se presumía amiga de doña Isabel San Sebastián, porque ambas estaban en el País Vasco, muy contra el terrorismo de ETA, que era la señora Mamen Gurruchaga, fue la que le reemplazó como presentadora de El Primer Café. Doña Isabel San Sebastián había preparado un programa que iba a ser en el Congreso con portavoces de todos los grupos políticos. Como fue despedida fulminantemente, tuvo que ser sustituida por doña Carmen Gurruchaga, que fue la encargada de sustituirles. Cuando llegó el turno al representante del PSOE, que era la que luego sería vicepresidenta, doña María Teresa Fernández de la Vega, decidió que no se quería quedar callada ante el recambio que había habido en la presentación del programa. Recordemos que el programa no había dicho nada. Simplemente ese día, pues la tele, a esa hora, el primer café, ya no estaba doña Isabel San Sebastián, sino que estaba doña Carmen Gurruchaga. Pero habló el del PP, habló el del PNV, habló el de Convergencia, pero cuando tocó a la señora de la Vega, decidió que quería hacerse notar. Nosotros fuimos invitados a este programa por Isabel San Sebastián. Ella ha asegurado que se le ha echado de este programa por ser independiente. Pone de manifiesto que hay un problema en este país con la libertad de expresión. Denunciado también antes por Pedro J. Ramírez. A mí me llama profundamente la atención que usted ahora considere que Un Defensor de la Libertad de Expresión es un periódico con el que ustedes se han metido constantemente. Hasta hace un día, 2 días o una semana ustedes decían que ese era un periódico que controlaba el gobierno. Estaríamos debatir mi salida una semana antes del Mundo. A mí me parece de una hipocresía tan grande lo que está aquí diciendo la señora de la Vega, que un político, una política en este caso, esté hablando de
es que no hay libertad de expresión, es que tal cual, cuando en los partidos políticos, precisamente por mostrarte un poco en una vía discrepante del líder, estás fulminantemente fuera, vamos, que lo podemos ver ahora mismo, lo que está pasando, bueno, en el propio gobierno de ahora mismo, pero vamos, no es el de ahora mismo del PSOE, lo hemos visto en el PP anterior, cuando hay bailes de ministros y estas cosas. Se quiere a tu lado a los que estén más en tu cuerda. No verás que Pedro Sánchez le diga a García Paje, García Paje, ¿quieres estar aquí como ministro ahora mismo de...? No, le deja ahí en su historia, en su movida y el tiempo que dure, porque quiere tener a gente de su cuerda y a gente que no le vaya a hacer la cama desde dentro. Entonces, en política pasa, más que en ningún sitio y de una forma muy, muy flagrante. Entonces, que ella se erija ahora como adalid de la libertad de expresión y estas cosas, francamente, me parece... Antes has valorado la forma en la que se comporta la señora San Sebastián cuando se enfrenta a guerra. ¿Cómo valorarías cómo se han comportado la señora Gurruchaga y la señora Lomana ante... La señora Lomana se pierde un poco y además creo que no te debes dejar llevar por las emociones en estos casos. La señora Gurruchaga le deja, como bien habías comentado, hablar más de la cuenta, pero porque yo creo que ella misma es consciente que es un tema que no tiene nada que ver. Dice, mire, es que esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. Y ella, yo creo que lo que esperaba es, bueno, nada, que suelte el discurso pequeño, breve y cambiamos. Ese tipo de programas que se hacen para que se peleen el PP y el PSOE, para lo que está el tema del día, no para que fuera contra ellos la cosa, que es lo que... Claro, pero yo creo que ella consideraba que iba a poder ignorar mejor el tema. Lo que pasa es que De la Vega, la señora De la Vega, entra en un tema aquí que no para de hablar, no para hablar, hasta que al final, en este caso, Mamen Gurruchaga necesita meter un poco de baza y decir, vale, hasta aquí. Creo que le pierde un poco el hablar de, oiga, usted hablaba de que este mismo, porque tiene razón la señora De la Vega cuando dice eso que tiene que ver, usted decía que este periódico estaba controlado por el gobierno, etcétera, etcétera. No debe entrar, yo creo que en eso. No debe entrar en eso. Quiero decir, ¿por qué no defiende en este caso la señora Gurruchaga lo que es una realidad, que me parece que es defendible? Oiga, mire, es que aquí hay una dirección y si estás en un medio que está poniendo o que está en contra totalmente de la dirección, participando en un medio que está en contra de la dirección, es lógico que tu puesto a lo mejor pueda ser cambiado o te puedan echar o lo que sea. Señora De la Vega, ¿seguro que no pasaría lo mismo en su partido? ¿O en su partido están libres de esto? Ya está, pero que se lo ponga de la misma manera, pero con naturalidad. Es que yo no sé por qué este tema no se habla con más naturalidad, de verdad, pero a mí me parece que está fuera de lugar, sinceramente. Queda un último punto en este episodio de la señora San Sebastián, que es que doña San Sebastián dice que para ella ese día murió la señora Gurruchaga. Porque considera que eso dice doña San Sebastián, que considera que nunca debe aceptar sustituirla. Y ya que estamos, vamos a escuchar las declaraciones de una y otra porque a ambas les pregunté yo por este asunto. A periodista que le sustituyó porque se le atribuía una gran cercanía personal. Hubo quien hasta insinuó que no era una actitud muy de compañera esa decisión. No, quien lo insinuó no, yo lo dije. Yo lo dije y lo mantengo. Y de hecho para mí Carmen Gurruchaga ha muerto. Yo no le he vuelto a dirigir la palabra ni lo haré. O sea, eso fue una traición, se llama así con toda la regla, una traición. Ella era mi amiga, era mi compañera, yo la había llevado a ese programa, yo la había llevado a televisión, donde ella no había trabajado nunca, y ella a mis espaldas negoció sustituirme sin decírmelo. Isabel San Sebastián entró en el mundo porque yo hablé con Pedro J, porque ella se enfadó con Zarzalejos en ABC, bueno, pues entró en el mundo. No voy a decir con la oposición de quién, pero de un alto gerifalte del periódico que no quería que entrara Isabel porque la consideraba casi de extrema derecha, pero bueno, entró en el mundo porque Pedro J dijo que sí. Entonces ella en Antena 3, cuyo dueño era Alierta, porque era de Telefónica, no se le ocurre nada mejor que llamar corrupto a Alierta. Le dicen que lo deje estar, que no puedes meterte con el dueño de la empresa. Y ella al día siguiente lo dice otra vez. Y a la tercera la echan. Entonces agarro y le llamo a Isabel. Lo primero que hago, le digo, Isabel, me han ofrecido el primer café. Se agarró el cesto de las chufas y empezó a contar una película que no tenía nada que ver con la realidad. Eso para mí Carmen Gurruchaga ha muerto. A mí como los patios de vecindad no me gustan. Dije, joder,
joder, esto parece una pelea de patio de vecindad. Me callo y ya se le pasará, pero como han pasado 10 años o 12 o no sé cuántos y no se le ha pasado, bueno, pues ya voy a empezar a contar las cosas como son, porque ya estoy un poco harta de que como ella es la que bla 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 bla, solo que de la versión de los hechos que dice ella. Pues. Es que Telefónica tiene el poder que tiene porque se lo ha dado al gobierno. Y Telefónica tiene el control que tiene de medios de comunicación porque se lo ha dado el gobierno, que lo que quiere Telefónica, repito, son mercenarios. No quiere no una Telefónica, televisión... Isabel, no te equivoques, no Telefónica, Bueno. el gobierno. Es que yo utilizo tus argumentos y voy un poquito más allá. Este gobierno ha creado las condiciones para que no se pueda ejercer el periodismo independiente, punto. ¿Hay alguien en el mundo del periodismo que esté en su puesto porque realmente lo merece? Porque al final todo el mundo está diciendo, no, es que yo fui el que le puse, es que yo llamé a esta persona para que le colocase, es que está gracias a... Realmente parece que los méritos de uno mismo no tienen mucho que ver. Inciso que quería comentar. Comenta Carmen Gurruchaga una realidad con todo esto. Ella lo explica muy bien en los pasos, lo que sucede. Oye, no puedes criticar al director de la empresa que de forma pública. Repito. Voy a poner un matiz, ¿eh? Yo creo que, aunque ella lo está contando así, ella está haciendo un relato un poco exagerado, porque lo que quiere decir es, no puedes permitir que se critique. O sea, yo creo que San Sebastián no dijo es un corrupto, lo dijo Pedro J. Ramírez. Lo que pasa es que ella lo permitió. ¿Sabes lo que está diciendo? No puedes permitir que en tu programa, hasta 3 veces, un tertuliano, etcétera. Y hasta que no echan a Pedro J. Ramírez, y ella ya dice en el mundo, estoy en contra de esto que ha hecho Telefónica, esa es la primera vez que ella ya directamente, un entrecomillado de ella, es contra el jefe. Pues, ¿sabes lo que decir? Que es la trampa que ha hecho un poco en el relato Gurruchaga, que ha extrapolado lo que decía don Pedro J. Ramírez a Isabel San Sebastián. Que a lo mejor dirán, hombre, es que era su programa. Si dije el programa y el otro lo dice, pues y lo permite. La primera posibilidad es que me he despistado y no lo sabía. Pero eso ha sido muchas veces, digo, creo que lo habéis pactado, ¿verdad? Que es lo que probablemente pensó Antena 3. Claro, mira, esto para que la gente nos pueda entender. Imagínate que tú sabes que en LinkedIn se pueden mantener debates o lo que sea. Entonces, uno en su empresa está manteniendo un debate con otro que está criticando al director de la empresa. No, mira, es que el jefe de tu empresa es un corrupto porque no sé qué. Ah, bueno, tú opinas eso, pues no sé qué. Vale, bueno, pues muy bien. Y no lo defiendes o no defiendes lo que es tu empresa o no, o alimentas ese debate, lo alimentas. Pues francamente, creo que es una posición que a mi juicio queda en duda, sinceramente. Es un poco complicado hacer una comparación, pero es que a mí en este caso me parece súper claro. Y no se trata de una lealtad desmedida o lo que sea. Significa no permitir ciertas cosas. No permitir que en tu casa insulten a tu padre de alguna manera. No puede ser. Eso yo creo que no se puede consentir. Y creo que es lo que decía, se debe tratar con naturalidad. Y ya está. Lo que pasa es que no sé por qué, no lo comprendo, nadie lo trata con naturalidad. Nadie lo dice claramente. Bueno, en este caso, con la pequeña trampa que ha metido la señora Mamen Gurruchaga, pero lo dice claramente. No puedes llamar corrupto a tu jefe. Cierto que ella no lo ha dicho, pero ya me entiendes. Pero la pregunta que yo hago aquí es, ¿dirías que esto es un caso de censura, de atentado a la libertad de expresión, o una guerra que había entre dos bandos, llámase Telefónica y el pedrojotismo, y doña Isabel San Sebastián y Carmen Gurruchaga simplemente escogieron bando? No es censura, es una historia de... Yo no sé si es torpeza lo de Isabel San Sebastián. Yo no sé si en este caso la señora Isabel San Sebastián está escogiendo bando o está considerando, como se han considerado muchos otros, que están por encima del bien y del mal y que dicen, bueno, yo puedo hacer esto y no tiene por qué tener consecuencias. ¿Vale? Es decir, es posible, y fíjate que al principio decía lo contrario, pero que Isabel San Sebastián pensara que esto le iba a salir gratis y que no iba a perder su puesto del primer café. ¿Cómo lo iba a perder? Si soy la estrella de las mañanas en este caso. ¿Cómo voy a, de la mesa política de las mañanas, cómo voy a perderlo por algo así? Pues a lo mejor ella le sorprendió. De todos modos, yo creo que la perjudicó bastante en el sentido de que, quitando el caso de Telemadrid, no volvió a presentar, quedó más como tertuliana. Es verdad que, quitando, ya digo, el caso de Alto y Claro, pero en Telemadrid, pero a partir de ese momento, allá cuando la largan de Antena 3, entra con María Teresa Campos como tertuliana de Cuota PP y con don Luis Herrero en la COPE.
Y ella siempre ha dicho que agradeció mucho cuando Telefónica la echó, pues por lo menos Luis Herrero en COPE y Marisa Campos en Telecinco le dieran trabajo. Pero ya era tertuliana, ya no era presentadora de las mañanas. Pero entiéndelo, mira el resto de jefes de España, el resto de dueños de televisiones. ¿Traerías una persona que le ha sido desleal al que te dio o al que te tenía colocado en televisión en un programa? Quiero decir, esto es como cuando... Bueno, iba a hacer una comparación que no quiero hacer, pero es igual, da lo mismo. Hablando de estos temas, digamos que no es una carta de presentación bonita. No es una buena carta de presentación. Piensa, si se lo han hecho a otros, imagínate que, yo qué sé, que Telemadrid dice, la voy a coger, la voy a contratar, la voy a poner a presentar algo. Pero oye, como se tuerza y pase cualquier cosa, mira lo que pasó aquí en el caso de Antena 3. No se posicionó a favor de la empresa que le estaba pagando en este caso por tener un programa. Así que mejor la tenemos de tertuliana si la queremos tener y punto. Es lo que te digo, son las referencias del currículum vitae, no hay más. ¿En cuántos medios trabaja Isabel San Sebastián? Enumeralos. Televisión Española, Telemadrid, con El Mundo sobre todo, con Canal No, doy conferencias, escribo libros. De Antena 3 me echaron ignominiosamente, por una discriminación absolutamente ideológica gobernando el PP. Y nadie en el PP hizo nada por evitarlo. A ver si lo emitís esto, estaría muy bien. Viene la presidencia.